El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. La Iglesia Metodista Independiente de Chile proclama los principios que guiaron la Reforma Protestante en 1517 y los reafirma en tiempos de prueba para la fe bíblica y la Iglesia de Cristo hoy. Desde la ciudad de Santiago de Chile, brindamos la más cordial bienvenida a todos nuestros auditores, a todos ustedes que nos acompañan en esta edición especial que inauguramos el día de hoy y que constará de un ciclo de 3 programas consecutivos que estarán destinados a reflexionar en los principios doctrinales esenciales del cristianismo bíblico. Aquellos principios que fueron establecidos en las Sagradas Escrituras desde que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios a más de 40 escritores por un período de alrededor de 1500 años, que constituyen desde entonces el Antiguo y Nuevo Testamento, y que más tarde serían históricamente confirmados durante todo el caminar de la Iglesia de Cristo en esta tierra. Principios doctrinales que, asimismo, guiaron el proceso de la Reforma Protestante durante el siglo XVI y que se reflejan en una fecha emblemática para el pueblo evangélico, el 31 de octubre de 1517. Es así como en nuestra programación de Palabra Fiel, de esta edición y de 2 siguientes programas, estaremos enfocados en compartir porciones de la Palabra de Dios, meditaciones centradas en las 5 solas de la Reforma y alabanzas que nos conducirán en esta misma reflexión. Hoy, en particular, estaremos examinando solo la fe y solo la gracia. Todo lo que escucharán en este ciclo ha sido el producto del servicio de 26 varones de nuestras congregaciones metodistas independientes de Chile, quienes bendecirán a todos nuestros auditores con la edificante y siempre viva Palabra de Dios. Los invitamos entonces a estar atentos para escuchar esta secuencia. Recuerde que vendrán 2 ediciones siguientes y compartirla como un valioso compendio doctrinal con los suyos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sola fe. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13: Mas a todos los que le recibieron, dióle potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Amén. La palabra de Dios señala en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. La palabra de Dios dice así, hermano: ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en su divina cruz. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. La fe más preciosa que el oro. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hoy más que nunca debemos echar mano a la fe,
porque estamos viviendo frente a un mundo hedonista y ateo, preocupados solo de las cosas de este mundo y no interesados en las cosas espirituales, las cuales son eternas, y negando a Dios con sus hechos, y tratando de dejar de lado a Dios con sus leyes en todos los lugares de este mundo. En primer lugar, la fe es necesaria para creer en Dios. Hebreos 11:6 dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hombres como Abraham, Moisés, Daniel, José y Pablo tenían la certeza de la existencia de Dios, y ellos creían a la palabra de Dios, es decir, a su dicho, lo que Él ordenaba. Ellos completamente lo creían dentro de sus corazones y lo llevaban a cabo. También estos hombres tenían la certeza de que Dios cumpliría por ellos y también los defendería. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Cuando dice el autor de los Hebreos entendemos, es decir, comprendemos y creían firmemente todo lo que Dios había hecho en 6 días de creación. ¿Cuán diferentes han sido estos días en que se niega la existencia de Dios y se niega la creación de Dios por el hecho de su palabra? En segundo lugar, la fe es necesaria para la salvación. La fe es la base y requisito primordial de la confianza en Dios. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. En la conversación con Nicodemo, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y este hombre asombrado, príncipe de los fariseos, le dice: ¿cómo puede esto hacerse? Jesús le responde: no te maravilles de lo que te dije, de todo lo que te he explicado. Os es necesario nacer otra vez, es decir, tener conciencia y fe en lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. La fe es necesaria para creer que Jesús, el Hijo de Dios, pagó el precio de la salvación de nuestras almas hace más de 2000 años, aunque nuestros ojos no lo vieron crucificado, no lo vieron resucitado. Tenemos la certeza y la confianza segura a través del mensaje y la palabra de Dios, que eso fue así, que Él en la cruz pagó por nuestros pecados. Nosotros lo creemos por fe, porque es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, según Efesios 2, 8 y 9. Y en tercer lugar, la fe es necesaria para honrar a Dios. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Debemos saber que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando las acciones y pensamientos de todos los hombres. Pero no solamente porque alguien nos está mirando, debemos dejar de hacer lo malo, sino porque ya somos salvos y queremos agradarle en todo. Y volvemos al versículo que tenemos como cabecera: empero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es menester. Esta palabra menester significa necesario, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú y yo le buscamos, por lo tanto debemos honrarle con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Se nos dice que por la fe ellos vivieron y anduvieron por fe, mirando al invisible y al que daría la remuneración allá en los cielos. Ellos vivieron como peregrinos en este mundo. Por la fe, dice el libro de los Hebreos, por la fe alcanzaron testimonio los antiguos, a los cuales debemos imitarle y seguir adelante en la carrera cristiana. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Solo la fe, provista por Dios, nos hace aceptos en Él, para alcanzar no solamente misericordia, sino alcanzar la salvación que solamente con la fe podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted está escuchando una programación especial del Ministerio Radial IMI Radio Chile, en conmemoración de un nuevo aniversario de la Reforma Protestante. Sola gracia. Empero Dios, que es rico en misericordia, por mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 4 al 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda a Timoteo 1, del 7 al 9. Cuando
El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14 al 17. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Romanos 6, del versículo 12 al 18. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivo de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. La gracia de Dios es un aspecto especial del inconmensurable, inmutable y eterno amor de Dios. Es un favor desmerecido, ni siquiera inmerecido, porque bien pudiera dar la idea de que el hombre pecador pudiera llegar a merecer algo, de Dios hacia el hombre, mediante el cual le concede salvación del alma, vida eterna y un sinnúmero de bendiciones espirituales a aquella persona que se arrepiente genuinamente, con dolor y contrición de sus pecados, cree por fe en la obra que consumó Jesucristo en la cruz del Calvario y le recibe como Señor y Salvador de su vida. Algunos aspectos de la multiforme gracia de Dios que nos enseña la Biblia son la gracia salvadora. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Otro aspecto es la gracia sustentadora. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. 2 Corintios 12:9. Esta gracia sustentadora ayuda a todo creyente en su vida cotidiana a afrontar la adversidad y vencer. ¿Dónde se enseña? Hay abundantes pasajes de la Escritura en donde se instruye y enseña acerca de ella. Dice su palabra, Hechos 20, 24 y 32. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar
y daros heredad con todos los santificados. Romanos 11:16. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Segunda a los Corintios 8:9 y segunda a los Corintios 9, versículos 8 y 14. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Asimismo, por la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Hay abundante apoyo escritural respecto a esta gracia multiforme y grande de parte de Dios. ¿Encuentro aplicación para mi vida en esta gracia que Dios ha manifestado hacia mí? Por supuesto que sí. Debe haber enorme gratitud, reconocimiento y adoración a aquel que por gracia nos salvó y redimió por toda la eternidad. Primera a los Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Debo aprender a depender de esa gracia continua y permanente para poder vivir para Dios, siendo vaso e instrumento para su honra y gloria. Dice la palabra de Dios en 2 a los Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Debo practicar esta gracia con los demás. Dice Efesios 4:29 y Colosenses 4:6, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Debo hablar de ella a los demás para que la aprecien y reciban y lleguen a ser salvos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Señala Efesios 2:8. Como nuevas criaturas, regeneradas por obra del Espíritu Santo, debemos enorme gratitud, admiración y reconocimiento por esta gracia abundante y multiforme que Dios manifestó hacia nosotros, entregando a su Hijo Jesucristo para que con su sacrificio perfecto nos redimiera por toda la eternidad. Alabado sea nuestro amado Dios, honrado y exaltado sea su nombre. Aleluya. Amén. Hasta aquí la primera parte de nuestra programación especial con ocasión de la reflexión en parte de las 5 solas de la Reforma Protestante. Los dejamos cordialmente invitados a continuar esta serie en nuestra siguiente edición. El Señor les bendiga muy abundantemente.